Buenas tardes, noches, ¿cómo les va? Bueno, como verán, nuevamente estoy solo. El amigo Ariel Crespo sigue sufriendo en Europa, pero ya pronto lo tendremos para retomar nuestras políticas de Estado en debates conjuntos. Una semanita compleja, la semanita de mayo, con una visualización por delante de un 25 de mayo que para los sectores del kirchnerismo se ha transformado en un símbolo en este caso en particular, de 20 años de que Néstor Kirchner asumió allá por el 25 de mayo de 2003 la presidencia de la República. Parece mucho tiempo, pero 20 años realmente pasan muy rápido. Y han pasado muchas cosas en la Argentina en estos 20 años. No solo hubo gobiernos del kirchnerismo, también tuvimos, y vale la pena recordarlo, los 4 años de Cambiemos, los 4 años de Macri, del macrismo, desde el 2015 hasta el 2019. Y han pasado cosas sobre las cuales venimos reflexionando y tendremos que seguir reflexionando en la República Argentina. Sobre la democracia, sobre qué tipo de democracia queremos construir en la Argentina. Si la democracia es votar, cosa que implica votar, o como planteó hace unos días en su carta Cristina Fernández de Kirchner, es un complejo de situaciones donde hay que entender la parte institucional, donde hay que pensar en la democracia en términos económicos. Eso se refiere a que las riquezas se tienen que distribuir de una forma más equitativa entre los argentinos, entre los que vivimos en esta tierra. Hay una democracia de carácter entonces institucional, una de carácter económico, una democracia que tiene que implicar todas las instituciones, incluso de la justicia, sobre la que vamos a hablar hoy en particular. Una democracia que nos tiene que permitir ejercer nuestro derecho al voto, que es una forma de opinar, es una forma de expresarnos, es una forma de elegir, es una forma de decir lo que queremos para la Argentina, aunque muchas veces después las gestiones de los gobiernos que nosotros mismos elegimos no estén a la altura muchas veces de las expectativas que se generan. Pero esto es, en definitiva, un desafío que nos ha planteado Cristina Fernández de Kirchner. Ella nos plantea pensar también en que cuando uno va a llegar al gobierno tiene que tener un programa, que hay que construir un programa. Y ese programa puede ser un programa de técnicos o de tecnócratas, de académicos, y todo eso está bien, pero hay un programa también que tiene que surgir de una interacción, en mi opinión, entre la política y la sociedad, entre la política y los actores de la construcción de una Argentina más integral. Me refiero a los trabajadores y sus sindicatos, a las organizaciones sociales y a aquellos que se organizan para sobrevivir en situaciones de crisis importante, a los profesionales y sus colegios que los representan, a los empresarios y sus asociaciones. Me parece que tenemos que pensar en que los programas no solo tienen que ser un invento de esclarecidos, sino una interacción con las demandas de la sociedad a través de sus propias organizaciones y representaciones. Sobre esto vamos a ir hablando en el programa de hoy, en como decíamos, sábado ya de la semana de mayo. Vamos a hacer una breve pausa
y vamos a ir con nuestros primeros invitados. Muchas gracias. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, como les decía, vamos a tener un programa donde vamos a tratar de indagar un poco sobre estos temas de la justicia y la democracia. En estos días, en las últimas semanas, he tenido noticias de una resolución de la Corte Suprema que suspendió elecciones en provincias argentinas, como Tucumán y San Juan. Vamos a hablar, ahora vamos a estar con Gabriel Casas, ex juez camarista de la provincia de Tucumán. Vamos a tratar de introducirnos en el tema y después en la otra parte del programa vamos a hablar también con un diputado de la provincia de San Juan. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto tenerlo acá en el programa en Políticas de Estado. Buenas tardes, el gusto es mío, agradezco la invitación y bueno, estoy a disposición de aportar lo que pueda ser útil. Muy bien. Dígame, ¿cómo visualizó este tema? Porque ha habido un debate, las elecciones en Tucumán se han suspendido. Yo creo que hay motivaciones básicamente políticas en esta decisión de la Corte, pero es una opinión personal. No sé cómo lo visualiza usted. Mire, normalmente, como es normal, digámoslo, los jueces enfrentan habitualmente ponderación de valores encontrados. Tiene que hacer una especie de balanceo u opción, digamos, por un valor determinado, algo semejante a lo que ocurre en las causas de justificación en materia penal, que como es la legítima defensa, por ejemplo, balancear si estuvo bien, cómo se defendió, sacrificando el valor vida a defender el valor vida propio. Bueno, en este caso, creo que la ponderación de los valores que estaban en juego era básicamente algún principio vinculado a la República, que puede ser la necesidad de alternancia y la necesidad de que los mandatos no sean indefinidos. Este sería un valor de este platillo, digamos. Y en el otro lado, la autonomía federal, el derecho público provincial, que surge de esa autonomía y en el cual, en sentido estricto, no tiene competencia la Corte. Digamos, las provincias, no nos olvidemos que son anteriores a la nación misma. Claro. Y que las facultades no delegadas son originarias de ellos. En definitiva, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Claro, pero por los pactos anteriores claro. pusieron límites, digamos. Bueno, en consecuencia, hay una cuestión a discutir, digamos, múltiples facetas tiene. Es un tema bastante complejo, le aclaro, porque más allá de que pueda haber una loable intención de parte de la Corte, lo manifiesto inmediato es que ha sido notoriamente tardía la resolución. Es decir, claro, muy sobre la fecha. Claro, es como eso que algo del comentario, rescato del comentario suyo, no se puede actuar en las decisiones judiciales en medio de un proceso electoral, todas las fuerzas políticas lanzadas al ruedo, con todos sus actos, proselitismo, sacrificios, incluidos sobre todo las agrupaciones más chicas,
votos emitidos, digamos votos repartidos, Claro, votos ya de todos los partidos introducidos en las urnas para llevar a los lugares lejanos. No se puede demorar tanto una resolución de tanta trascendencia en el medio de un proceso electoral cuando ha sido una cautelar de 5 hojas, digamos, claro. digamos que hasta yo le diría que si se hubieran sentado a trabajar 24 horas, sacan la sentencia de fondo directamente y, y más tempranamente, quizás hubiera logrado eventualmente una inhabilitación de Juan Mansur, que estaba en el caso, digamos, pero un tiempo suficiente para reemplazarlo y seguir en fecha las elecciones conforme todo estaba preparado. Bueno, las facetas que presenta es porque claramente el tema no está dentro de las competencias originarias de la Corte, por lo menos en función de lo que dicen los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, que hablan de cuestiones entre 2 provincias, cuestiones de una provincia con el Estado Nacional, una provincia con un Estado vecino, cuestiones de embajadores, cuestiones de cónsules, pero nunca habla de un vecino de la misma provincia en un juicio contra la provincia. O sea, estamos de acuerdo, como dijo Rosenkrantz en el voto en Río Negro, claramente dijo, no está en la competencia original. O sea, la cuestión tiene que llegar a través del artículo 14 de la ley 48. Muy bien, hasta aquí queda claro. Pero también es cierto lo que dice la Corte, que tiene una función, la Corte, de resguardo de que en las organizaciones institucionales provinciales que responden a esa autonomía no se incurra en violaciones fuertes, violaciones ostensibles a los principios republicanos. Muy bien, la discusión esta es si es una violación ostensible, como decía Rosenkrantz en el caso de Río Negro. Y además, lo que también tiene que considerarse es que los amparos, la ley de amparos dice en el artículo 2 que no se puede ir en amparo frente a resoluciones judiciales. Estas son las cuestiones muy engorrosas que se mezclan en este tema, digamos. Entonces, yo creo que la Corte pudo haber sido muy loable el objetivo, digamos, que puede haber guardado coherencia con lo que resolvió en Santiago del Estero en aquel momento, cuando en el año Zamora. 13 decidió que Zamora no podía ser candidato, Claro. o en el caso mismo de Río Negro, que sin perjuicio de la disidencia de Rosenkrantz, que votó distinto en aquella oportunidad que ahora, Sí. o... ¿Sabe? Es muy interesante esto que me está diciendo, un voto Sí. distinto. Quizás haya motivaciones distintas, pero también yo estoy más comprometido y más metido en la cuestión política que en la jurídica, y tengo la sensación de que incluso a medida que se van produciendo corrimientos de los posicionamientos políticos de algunos de los jueces, también se van modificando algunos de los posicionamientos que van teniendo. Esto que usted está diciendo de Rosenkrantz, ¿no? Me da la impresión de que más allá de la búsqueda, que con toda razón usted dice, de hacer respetar los principios constitucionales, acá yo lo que siento es que concretamente el tema del federalismo se está por un lado avasallando, aunque
en el tema de la candidatura, en la propia renuncia, en mi opinión, a postularse de Juan Mansur, de quien era el candidato cuestionado, digamos, a vicegobernador, uno podría intuir que le está dando la razón, ¿no? O quiere despejar cualquier problema para que ustedes, los tucumanos, en pocas semanas puedan votar como estaba previsto. No lo sé. Yo creo que lo más ortodoxo, para mi modo de ver, debería haber sido resolver el tema en el marco de una queja o recurso extraordinario denegado, porque no hay que olvidar que la Corte de la provincia había efectuado una declaración de certeza de que Mansur estaba en condiciones de ser candidato a vicegobernador. Y en principio, los facultados para interpretar las normas específicamente provinciales son los poderes judiciales provinciales. Claro. En consecuencia, la Corte de Justicia de Tucumán consideró que si bien era un asunto opinable, valía hacer jugar el principio de que no estaba prohibido, y por principio de legalidad, en Occidente por lo menos, lo que no está prohibido está permitido. Está permitido, así O es. sea, entonces no era una cosa frontalmente lesivo. Digamos, la norma dice, después de 2 periodos, como le pasó a Zamora, la norma dice 2 periodos y no puede ser reelecto, y pretendió ser reelegido para el tercero. Bueno, era clarito el tema. Aquí es mucho más engorroso el texto, porque el texto no le prohíbe expresamente al gobernador, aunque haya cumplido 2 periodos, ser candidato a vicegobernador. No lo hace expresamente. Lo que pasa es que la Corte ha creado una norma interpretativa, porque en ningún lugar es norma expresa, salvo lo que pasa es que se remite a un principio de que se estaría generando una situación de reelección indefinida, pero bueno, no es una reelección indefinida en el mismo cargo de gobernador. O sea, Claro, en ese sentido, entonces, la Constitución provincial no toma la fórmula gobernador y vice como una unidad, digamos, porque en el caso de Provincia de Buenos Aires se habla de que el gobernador y vice, en cualquiera de los posicionamientos que tenga, no pueden ser reelectos más que una vez, dejando un periodo intermedio para volver a postularse, digamos. No es el caso de Tucumán. No, y en el caso de Río Negro que estamos nombrando, Sí. también es parecido a lo de Buenos Aires, pero en una expresión más engorrosa, digamos, porque dice, pueden hacer 2 mandatos, incluso 2 mandatos, lo limitaba, ¿no? Sí, sí. Intercambiando recíprocamente roles. Ah, Lo que pasa es que el vicegobernador de Soria, en un periodo, en el otro periodo fue gobernador por la muerte de Soria. sí, claro, 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 sí. Entonces, cuando quiso ser gobernador, le dijeron, no, porque usted ha estado una vez en la fórmula como vicegobernador y la otra vez también era como vicegobernador, porque en realidad, no, fue así. En el primero terminó mandato de El Soria. gobernador, claro. El segundo fue gobernador. Y cuando quiso hacer el tercero, Ahí, él invocó que no había cumplido los supuestos de la norma, porque eran equívocos en el sentido de que él había sido vicegobernador, gobernador, y le cabía un periodo más de gobernador. Lo cierto es que la Corte ahí
lo eliminó de carrera, ¿no? Sí, claro, Ah, claro. Y eso es cómo- que voto en disidencia claro. de Rosenkrantz, que por esas limitaciones, digamos, porque había estaba pendiente de un recurso extraordinario, la resolución de la Corte, porque, por ejemplo, yo me planteo, en el caso de Tucumán, está una sentencia de Corte que lo habilita a Mansur y que no ha caído todavía, Ujú, porque la verdad es que no se pronunció sobre eso la Corte. ujú. Ha hecho una cautelar para que esa fórmula no pueda estar, Mansur renuncia y entonces levanta la cautelar. Claro, entonces Pero no sé, ahora, digo, para quienes no conocen el caso de Tucumán, que nos estén viendo, ahora está despejado el camino para que se hagan las elecciones. Si mal no recuerdo, ya tienen hasta fecha, ¿no es cierto? de fecha y ya tiene fórmula. Claro. Pero lo cierto es que hay una norma, le digo yo, que surge de la sentencia de la Corte Provincial que dice que Mansur estaba habilitado y Ah, había sido un objeto de un recurso de queja y no se ha pronunciado en ese sentido en el recurso de queja de la Ley 48, que es el procedimiento ortodoxo para llegar a la Corte, para darle solución previa a la participación previa a las organizaciones judiciales provinciales o incluso en el sistema federal a las distintas instancias previas. ujú, Son limitados los casos donde uno puede ir directamente a la Corte Suprema de Justicia. Si no tuviera, tendría 2 millones de casos la Corte, si por cuestionarse derechos fundamentales que comprometen, yo le diría que puede ser que la Corte se haya acercado al principio republicano, pero la decisión tardía ha claro. afectado a la democracia, digamos. Las agrupaciones menores y chicas Claro, eh, ya habían tirado el resto. claro. Ahora, doctor, El menos la grande. lo Sí, puedo cambiar un poquito dentro del sí, tema de enfoque. Yo soy muy crítico de esta situación que estamos viviendo. Quizás usted no pueda opinar del tema, dígamelo con franqueza, con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tenemos 4 personas de las 5, no estamos teniendo capacidad en el sistema institucional para nombrar el quinto miembro natural, la quinta. o Tendría que ser la la quinta quinta. tendría que ser exactamente. Y por otra parte, hay un debate si 5 jueces es suficiente o, bueno, hay ya planteos más complejos como el doctor Zaffaroni que plantean que tendría que ser una cantidad para armar cámaras dentro de temáticas, dentro de lo de la Corte. No sé si usted tiene una opinión y si la puede dar, digamos, al respecto. Sí, yo ya soy jubilado, así que no, puedo hablar tranquilamente. Este, yo sí creo que es difícil, también es difícil la situación que se está viviendo, por más de que razones, por lo menos, no digo que sean contundentes, pero para iniciar el juicio político había, digamos. Para mi modo de ver, la forma que se ha resuelto el tema del Consejo de la Magistratura, cuando menos es muy heterodoxo. Sí, claro. Hacer, hacer revivir una ley derogada es una facultad legislativa, Claro, digamos, digamos, hacen leyes. claro. Bueno, es bastante opinable eso. Por ejemplo, este, la falta de reunión de la Comisión Interpoderes de los Juicios de Lesa Humanidad. No se reunió nunca desde que está presidente Rosati. Ajá. Bueno, antes que era una política de Estado prioritaria, ahora pareciera figurar en segundo plano, digamos. Este, el fallo Muiña, digamos, yo creo que el estupor en Tucumán por la suspensión de las elecciones fue parecido a los efectos
del fallo de Muña, digamos, cuando se dictó el 2 por 1, sorpresivamente. Por eso digo yo, volvemos a la primera reflexión. No se pueden tomar decisiones jurisdiccionales como si estuviera en la biblioteca de la Facultad de Derecho o en su propio domicilio, tranquilamente, sin pensar en todo el contexto, en todos los efectos, las consecuencias. En los efectos prácticos que eso tiene después sobre... Claro, eso es la decisión judicial. Tiene que Claro, tener en cuenta las consecuencias. Bueno, muy bien, así fue. Se les llenó la Plaza Mayo, la Plaza Lavalle, claro. un fallo insólito que pudiera haberse aplicado eventualmente a un periodo de tiempo de algunos prisioneros que habían estado prisioneros en vigencia de la ley, pero realmente absurdo, era un producto de extensión de actividad, digamos, de efecto, para juicios posteriores, donde los jueces habían hecho la determinación de la pena, no imaginándose que le iban a partir por la mitad. Claro. Entonces, la medición, la prudencia del juez, que es la virtud principal de los jueces, no debe ser, debe ser considerada, debe ser respetada y deben dictarse los fallos en contexto. No son cuestiones de gabinete, sino es una práctica, conlleva acción que tiene efectos en la sociedad, en la comunidad, digamos. No se puede hacer química abstracta, digamos. No se puede, como dicen los yanquis, con el sistema acusatorio, que yo soy muy partidario y Ajá. que, digamos, estoy en contra de los jueces, sobre todo de Comodoro Pi, que están oponiéndose a que se generalice la aplicación El sistema del acusatorio. el sistema acusatorio. La justicia tiene que ser pública, transparente, a puertas abiertas, no la justicia del secretismo, del cajoneo que lleva a la corrupción. Doctor, le agradezco infinitamente esta comunicación. Los tiempos en televisión se nos van acortando. Le agradezco sus reflexiones, pensar un poco el tema de las elecciones de Tucumán, las incumbencias de la Corte, el federalismo. Muchísimas gracias y seguramente nos vamos a encontrar en alguna otra oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes y estoy a disposición. Muy amable. Completamos el 100% de la red de cloacas y el 95% de agua potable. Municipio de Morón, corazón del oeste. Bueno, como siempre, vamos a tener ahora un video del Puerto de La Plata. Allí se está dando un acontecimiento muy importante, que es el anuncio de la licitación del Canal Magdalena, algo que va a cambiar el rol del Puerto de La Plata sustantivamente, pero también todo lo que es el transporte fluvial y marítimo de la República Argentina. Vean el video. Hola Eduardo y Ariel. Bueno, aquí estamos todavía disfrutando de la felicidad de haber tenido el anuncio que tuvimos sobre el Canal Magdalena y la importancia que reviste y que asocia esto con todo el funcionamiento de nuestras vías navegables. Pero en esta oportunidad me gustaba contarles un poquito más por qué pensamos nosotros que el Puerto La Plata, instalado aquí en la Ensenada de Barragán, consideramos que es un protagonista fundamental de un sistema integrado y eficiente de navegación
que conecte nuestros ríos y nuestros mares. El anuncio que se ha hecho aquí del Canal de la Magdalena no es casual. Yo creo que hay una voluntad y una mirada tanto del Gobierno Nacional, del Ministerio de Transporte, como de nuestro gobierno, el de la provincia de Buenos Aires y del gobernador Axel Kicillof, que han visibilizado, que han visualizado la importancia que tiene tener un nodo logístico portuario en este ámbito. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado mucho de las excelentes condiciones de acceso náutico que tiene este lugar. O sea, aquí pueden llegar los grandes barcos que circulan por el océano. Si no lo pueden hacer ahora es porque el canal Punta de Indio lo restringe. Pero con el canal Magdalena vamos a tener la posibilidad de que ingresen esas grandes embarcaciones. Y el único punto, el único puerto que tiene capacidad del Río de la Plata para recibir esas grandes embarcaciones es y será el Puerto de la Plata. Pero además, no solamente tenemos el agua como circunstancia de acceso. Nuestros barcos podrán entrar tanto por el canal Magdalena, por el canal Punta de Indio y llegar al Puerto de la Plata, que es el más cercano al mar, ¿no es cierto? Pero bueno, también tenemos que acceder y vincularlos con la tierra, con nuestro hinterland, con nuestra zona de influencia, todo el sistema productivo y de consumo que significan tanto la ciudad de La Plata como la ciudad de Buenos Aires, como todo el núcleo productivo y de consumo de la República Argentina. Y bueno, para eso nos vinculamos con nuestras rutas y nuestros ferrocarriles. El Puerto de La Plata es un ferropuerto. Aquí tenemos acceso a todo el sistema ferroviario del país porque así fue pensado y las vías ingresan adentro del Puerto de La Plata y tenemos una red tremenda de 9 vías y 9 desvíos de vías para mover cargas adentro del puerto. Y como si eso fuera poco, tenemos un acceso excelente con 3 vías que ingresan directamente al puerto, lo que llamamos la última milla, que la estamos remozando y reflotando y que en pocos meses va a ser 3 vías de doble mano, 2 carriles, tránsito pesado, y que próximamente se va a completar también con esta obra que ya está en curso, que es la bajada de la autopista La Plata-Buenos Aires, con la prolongación de esa autopista después, vinculando los 3 accesos, con la vinculación a través de la autopista Presidente Perón, que conecta el Camino del Buen Aire con la autopista Buenos Aires de La Plata, y como si eso fuera poco, con la Ruta 6, que hace un anillo que da toda una vuelta alrededor del centro urbano de la Ciudad de Buenos Aires y permite una conexión directa con todas las rutas, la 2, la 3, la 7, la 8, la 9, digamos, haciendo un abanico perfecto para que todas las mercaderías puedan ir a un puerto que tendrá las mejores condiciones para recibir los barcos, las mejores condiciones para recibir los trenes y las mejores condiciones para recibir los camiones. Así que, bueno, es una gran oportunidad que tenemos y entonces desde aquí vamos a poder abastecer de cargas con valor agregado, de distintos tipos de productos que se puedan operar desde aquí y bueno, ya estamos viendo cómo cada vez más el sector productivo, el sector del comercio se está interesando en las posibilidades de instalarse aquí. Así que seguramente pronto tendremos novedades. Bueno, como les decía en la introducción del programa, vamos a ver en este programa de políticas de Estado 2 situaciones irregulares que se han vivido por intromisión de la justicia en la política y, en mi opinión, cercenando el federalismo que, como bien decía recién el camarista, es previo a la existencia de la propia República Argentina. Ahora vamos a trabajar un poquito sobre el tema, vamos a darle vuelta al tema San Juan. Nos acompaña Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, aparte de ser presidente del partido Frente Grande en la provincia de San Juan, es diputado provincial, diputado reelecto recientemente en las elecciones del fin de semana anterior. ¿Cómo te va, Horacio? Buenas tardes y gracias por acompañarnos en Política de Estado.
Hola Eduardo, hola ahí a todos los compañeros que hacen el programa. Bien, 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 aquí estamos en este nuestro querido San Juan. Bueno, en una situación atípica, la verdad que una mezcla rara de sensaciones, digamos, ¿no? Han tenido una Uno, elección sin elegir gobernador. claro, es una cosa muy loca, muy, muy, muy loca, pero a la vez muy preocupante, digamos, ¿no? San Juan, por el voto soberano de su ciudadanía, tiene una nueva legislatura, pero no tenemos gobernador. No, Pero, no, no nos han dado la posibilidad de elegir gobernador. La verdad, en una situación inaudita, ¿no? Qué sé yo, uno mira los acontecimientos políticos que se vienen dando en la Argentina ya desde hace un buen tiempo y uno tiene como la sensación de estar sitiado, ¿no? qué De bravo. hecho, Lo que decís es bravo. y bueno, pero es que, Eduardo, eh, veámoslo con el tema de la coparticipación federal, veámoslo con el tema del Consejo de la Magistratura, veámoslo, bueno, con tantos ejemplos, pero ahora, ahorita en relación a lo que nos ha sucedido a nosotros aquí, vos imagínate que un esfuerzo de más de 2 décadas de la ciudadanía sanjuanina que se ha animado a protagonizar un proyecto político que cada vez se emparenta más con las directrices del proyecto cultural histórico de los sanjuaninos, que ha dado una vuelta de media, una vuelta de campana, digamos. San Juan, acordate, vivíamos con mucha angustia allá por los umbrales del 2000, este, bueno, una provincia terminal al costado de toda consideración, que hoy, después de 20 virtuosos años, gobiernos democráticos, pujantes, con proyección histórica definitiva en términos estratégicos, de inserción en la comunidad mundial y regional, bueno, que de repente esa paz social, esa estabilidad, esa administración virtuosa y esa garantía de derechos construida entre todos y todas en San Juan se ponga en jaque por una amañada y arbitraria intervención de un poder sobre otro. Bueno, ¿qué querés que te diga, Eduardo? Puede sonar Sí, duro y sí. fuerte, Ah, pero pero uno tiene la sensación de que no tiene la libertad plena. claro, Es como que nosotros, hay un gran hermano que digita a gusto y piacere qué cosa hacemos los ciudadanos. también, Horacio, hay que tener en cuenta que hasta el destiempo, que es como un destrato o una falta de consideración hacia los ciudadanos que uno está convocando, ni hablar, por supuesto, a las fuerzas políticas y a los candidatos. 3, 4, Pero bueno, 5 días antes de la elección, que te digan, no pueden presentarse. En el caso de Tucumán, suspendieron la elección. En el caso de ustedes, suspendieron la elección al Poder Ejecutivo y mantuvieron los legislativos y ejecutivos departamentales, municipales, ¿no es cierto? sí, Ahora, sí, así fue, así fue. Nosotros teníamos 5 categorías, digamos, arrancando por gobernador y vice, luego seguían diputados proporcionales, diputados departamentales, intendente y concejales. Bueno, dada la intromisión del Poder la Corte. Judicial, de la Corte, en relación, además, no embromemos, Eduardo, es una cuestión de una digamos, un desatino institucional de tal magnitud que además, este, poco serio, porque ni siquiera fueron al fondo de la cuestión. Es decir, nuestro compañero gobernador Sergio Uñac, ahora candidato para la reelección, a finales del año pasado comunicó públicamente su voluntad de ser reelegido. A partir de ahí, por supuesto, lo hemos estado acompañando
Y digo, era una información de carácter público. Claro. Por lo tanto, se fue avanzando en el proceso electoral, llegó el momento de la oficialización de listas y demás. Por lo tanto, la Corte tenía tiempos institucionales para observar de oficio, pero además hubieron presentaciones por parte de quienes no tienen posibilidad cierta de disputar en el territorio la voluntad de la soberanía popular, y entonces lo que no consiguen por medio de la política lo intentan judicializar. Te, Bueno, te hicieron las puedo, te puedo presentaciones. interrumpir ahí, Horacio. Mira, a ver, dos cosas. ¿Me equivoco o tuvieron que ir incluso con la boleta que llevaba el tramo de Sergio Uñac como candidato a gobernador? Porque no hubo tiempo material ni siquiera para imprimir una nueva boleta. ¿Es así? Mira qué cosa paradojal. Es tal y cual como vos lo estás describiendo. Sí. Fue tan arbitrario y extemporánea la intervención de la Corte, tan poco seria, que no hubo más remedio que sobre los votos oficializados, pues avanzar en el proceso de elección. Con lo cual te digo, en tanto voluntad libre, este, legítima de la población, Sergio Uñac es el gobernador de San Juan. Le Bueno, hemos sacado 15 puntos a la oposición. Bueno, eso es lo que te iba a decir, el segundo punto que te iba a preguntar, porque el otro hecho, como decís vos, paradójico, es que gana las elecciones con más del 50% de los votos, ¿o me equivoco? 51 y monedas. Bueno, 51 y monedas no, no no, está el descontrol. pero entonces, yo porque quiero ir a lo siguiente, Horacio. A mí me da la impresión, estoy convencido, que no es un problema estrictamente jurídico, sino que hay una clara intención política en estas medidas que se tomaron con Tucumán, y lo asocio a otro tema que después quiero que intercambiemos opiniones, teniendo en cuenta que vos estás en el partido Frente Grande, estás en la dirección nacional, que es los caminos hacia la proscripción de Cristina van teniendo antecedentes en esta intromisión de la Corte sobre el federalismo y sobre la voluntad de los pueblos en un proceso electoral. No sé si lo compartís. Absolutamente, absolutamente. Mira, yo te digo, lamentablemente uno no tiene más remedio que, me parece que desde una seriedad institucional, Uñac toma una decisión sabia en el sentido de respetar el fallo de la Corte, dice claramente no estar de acuerdo. Nosotros tenemos toda la tranquilidad. Vos te imaginás que no vamos a actuar en la legislatura avanzando en un proceso electoral, definiendo un sistema electoral. No vamos a estar acompañando una cuestión que esté reñida con la Constitución. Muy por el contrario, lo mínimo que nosotros tenemos que garantizar claramente es en el ejercicio de la legalidad los valores y las garantías constitucionales. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico nosotros no tenemos ninguna duda, absolutamente ninguna duda, que tenemos toda la razón. Ahora, cuando vos querés analizar y comprender de qué se trata esto, bueno, la verdad que ahí te aparece, más allá de que la generalidad del poder legislativo cuenta con agentes probos, está claro que aquí hay una cooptación de algo que hemos dado en definir el partido judicial, que claramente desarrolla, bueno, una estrategia en términos contrahegemónicos de la voluntad popular para condicionar la democracia en la Argentina. De esto no tengo ninguna duda. Y entonces, claro, hay un avasallamiento a las autonomías provinciales, hay una falta de respeto así grosera a la concepción federal de la armonía del sistema republicano, y además hay una aviesa intención de condicionar a los referentes, a las centralidades políticas que articulan
los destinos históricos de las mejores páginas de la historia política argentina. Es decir, nosotros, yo te lo digo con mucha claridad, el modelo San Juan nacional y popular que nosotros atesoramos, vos lo sabés bien, lo pones sobre la mesa y número contra número mejora los estándares promedio del el nivel nacional. Es decir, aquí hay una demostración virtuosa de compromiso inclusivo, distributivo y con un afán de progreso y metas muy concretas y una planificación y resultados a la vista. Bueno, evidentemente hay una intencionalidad de que esto no opere como una referencia de lo posible y lo deseable en una Argentina que está creciendo y que lamentablemente, por la viveza de 3 o 4 y condiciones de posibilidad, hacen que tengamos el 40% de la población bajo la línea de pobreza. Pero entonces, dejen que la política se exprese, dejen que la política transforme las realidades y no inventen, muchachos, no inventen, porque la verdad es que este es el resultado. La gente se expresa y le dio el 50, casi el 52% de aval. Está claro. Horacio, ¿y cómo sigue esto en el caso de San Juan? ¿Hay ya una convocatoria a nueva elección? ¿Hay que esperar algún otro tipo de resolución? ¿Cómo sigue Claro. este tema? Mira, en términos del despropósito de lo que ha sucedido, nosotros nos encontramos en una situación en la que la Procuraduría de la Corte dice claramente que este no es un tema en el que la Corte deba opinar, que ya está debidamente resuelto en la instancia provincial. Bueno, obviamente la Corte no se hace eco, es cierto que no es vinculante la opinión de la Procuraduría, pero también es cierto que no pueden no darle curso a su intervención. Ocurrido esto, entonces opera la suspensión de la elección en la categoría de gobernador Bueno, para que las gobernaciones le remitan a la Cámara los antecedentes para hacer la evaluación pertinente. Y se supone que ahora irán a ir al fondo de la cuestión. Hasta tanto eso no ocurra, no se puede seguir con el calendario electoral. Por lo tanto, la elección en esa categoría están suspendidas. Claro, y por lo tanto estamos expectantes. Vos te imaginarás, Eduardo, te imaginarás el nivel de tensión, el nivel de desasosiego que los sanjuaninos tenemos como ciudadanos, independientemente de dónde estemos comprometidos con el cuerpo en función de un ideario. Se da un despropósito. Tenemos intendentes, tenemos concejales, tenemos nueva legislatura para que a partir del próximo 10 de diciembre se asuma y se ejerza la cosa pública, y no tenemos gobernador. No sabemos, porque además... En mi opinión no se crea una situación de desgobierno por ese 51% que sacó, aunque no sea reconocida la fórmula que iba pegada a las boletas de las distintas categorías en la provincia. Algo parecido, Horacio, me parece, se está vivenciando, y estas elecciones fueron como un llamado de atención para que Cristina Fernández de Kirchner diga: yo no quiero encabezar ninguna fórmula que me lleve a una nueva acción judicial que impida que se exprese la voluntad popular en el orden nacional. ¿Lo ves así? Acá hay una reacción importante. Ayer hubo un relanzamiento del acto que se va a realizar el día 25 de mayo. Para mi sorpresa, se anunció que va a hablar Cristina Fernández de Kirchner en ese acto. Algo, indudablemente, tiene previsto decir Cristina en ese acto. Me da la impresión de que estamos frente a una tensión fuerte entre una Corte Suprema de Justicia y un partido judicial que se atribuye roles que no le corresponden, y la política que empieza a ponerse
pantalones largos y está dispuesta a decir no vamos a esperar pasivamente que estas cosas sigan ocurriendo, vamos a actuar, vamos a movilizar, vamos a expresarnos. Sí, absolutamente así. Yo coincido contigo en este punto. Entiendo que, mira, es simple, Eduardo, es simple y a la vez complicado, digamos. La democracia no se puede ejercer en plenitud si tenemos un poder del Estado que no cuenta con el aval y la legitimidad del voto popular, que eso sería todo un tema para discutir, pero que tenga estas actitudes. Y con estas actitudes de cercenamiento de las libertades democráticas y de condicionamiento al ejercicio legítimo de la gestión pública, bueno, nosotros estamos teniendo un problema político que es grave. Y en ese sentido, por supuesto que de alguna manera se nos presenta a todos los actores y actoras del campo nacional y popular, que dicho sea de paso, y no por hacer o pretender hacer una síntesis de revisionismo histórico, convengamos que en esta intrincada y ardua historia política argentina, solo y solo sí, en los periodos en que el campo nacional y popular gobernó los destinos de la Argentina, hemos logrado tener alguna empatía y compatibilidad con la dignidad humana y deseamos y queremos para todos y todas los argentinos. Pero dicho esto, claramente aquí hay una puja, ya no te diría solo de modelos, es ¿vivimos en libertad o no vivimos en libertad? Yo creo que Cristina fue muy clara en la carta que nos manda, ¿no? Que mandó a todos los argentinos, cuando ella dice, acá la democracia no es solamente el voto, es el voto, son las instituciones, es la justicia social, la distribución de las riquezas, es la vida misma que ella la sufrió fuertemente como riesgo ese 1 de septiembre cuando intentaron matarla, ¿no? Totalmente así. Por eso a mí me parece que es muy una referencia egregia el esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional, particularmente los compañeros y compañeras que se han puesto las ideas al hombro y han puesto el cuerpo y están saliendo a hacerse cargo de darle encarnadura, valga la redundancia, a un cúmulo de ideas, a un proyecto político que además sabemos, porque lo hemos probado, hemos tenido 12 años en las últimas décadas digamos, gobiernos nacionales y populares con logros verdaderamente rescatables y con una orientación de sentido para la política. Yo creo que este es el desafío. Nosotros tenemos que, con mucha prudencia, porque por sobre todas las cosas no podemos seguir permitiendo que los muertos siempre sean nuestros. Entonces, con mucha prudencia institucional, pero con mucha firmeza ideológica y articulación política poderosa en pos de la unidad, me parece que tenemos que ir al encuentro de esta hora histórica, porque solo con la ciudadanía en la calle, solo con el pueblo en la calle y con liderazgo político y con convicción y coraje, me parece que podemos sortear este atolladero en el que nos hemos metido. Gracias, Horacio. Acá el tiempo se nos acaba. Gracias por tus reflexiones, gracias por la información y espero que puedan encaminar rápidamente todo esto. Y a quienes nos están viendo, como siempre, los esperamos el próximo sábado en Canal 7 Somos de Cablevisión, 517 de Flow y por supuesto por YouTube en Políticas de Estado. Muchas gracias, buenas noches, buen fin de semana.